Vamos a leer un pasaje muy conocido allá en Mateo capítulo 27. Vamos a leer desde el verso 50 hasta el 54. Evangelio según Mateo capítulo 27, versos 50 al 54. Dice así la palabra del Señor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos y amigos. ¿Hasta dónde descendió Jesús en su muerte para salvar al mundo? Amén. ¿Hasta dónde descendió Jesús en su muerte para salvar al mundo? Encontramos en la palabra el escrito más fiel, porque las Sagradas Escrituras son las que cuentan, las que narran la verdad. Amén. Y aquí encontramos al evangelista Mateo hablando de todo lo que sucedió el día que el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario. Y por eso se hace importante resaltar todo lo que él hizo. Aquí el importante no es el predicador. Aquí el importante es él. La eficacia de la predicación del evangelio no está en el predicador. La eficacia de la predicación del evangelio es lo que Dios dice acerca de él. Amén, hermanos y amigos. Aleluya. Y por eso qué bueno que nosotros podamos recordar hoy hasta dónde descendió Jesús. El Señor Jesús, óigame bien, en su manifestación al mundo, dice la palabra de Dios que Él vino para caída, es decir, para muchos que iban a tropezar, pero también que iba a levantar a todos los que en Él creyeran. Nosotros, cuando decimos que el Señor Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne, es porque las Sagradas Escrituras lo dicen. De modo que la única forma que Dios, en su naturaleza divina, que es espíritu, contempló para salvar al hombre, es manifestándose en forma humana, es decir, como uno de nosotros. Amén, hermanos. Ese Dios todopoderoso tomó la condición de hombre, y por eso dice la Biblia que Él, siendo rico, se hizo pobre. Amén, hermano, amén. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros fueseis enriquecidos. Amén. Es decir, que el hombre, el ser humano, tiene una riqueza. ¿Cuál riqueza? La que el Señor pagó para salvarnos a nosotros. ¿Por qué se hizo pobre? Porque descendió. Amén. Dejó su trono, dejó su gloria, dejó su majestad. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas, el creador del universo, se hizo humano para identificarse con nuestra pobreza. La pobreza nuestra no es el oro ni el dinero.
Es la condición en que nos dejó el pecado a nosotros. La palabra de Dios dice, muertos en delitos y pecados. El hombre sin Dios está en esa condición. El hombre que no tiene a Dios, que no ha creído en Él, está muerto. Así lo dice la Biblia en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Su pobreza, óigame bien, la que Él tomó por nosotros, primero nuestra condición. No tuvo una cama donde dormir, es decir, experimentó en carne propia lo que es la pobreza extrema. No solamente se identifica con el dolor del ser humano en su perdición, en su condición de pecado, sino que experimenta en carne propia no tener dónde dormir. Porque alguno dirá, pero si será verdad, la Biblia lo dice. Amén. Porque un día, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, todo el mundo se asombraba de su mensaje, de sus milagros. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, limpiaba leprosos, resucitaba muertos. Todo el mundo quería ser un seguidor de Él. Pero cuando alguien le dijo, Señor, yo te seguiré donde quiera que vaya, inmediatamente el Señor aterrizó a esa persona y le dijo, ¿cómo fue que le dijo? Las zorras tienen ¿qué? Y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén, aleluya. Su púlpito o su lugar de predicación no eran estos escenarios. Tampoco era el areópago de aquella plaza. Tampoco el lugar donde estaban los escribas y los fariseos o el gobernador. Su púlpito era una barca. Su púlpito eran las playas, las orillas de la ribera de los mares, de los ríos. Amén. Iba por caminos y aldeas, por montes. Aleluya. Un día le tuvo que decir a Pedro, préstame la barca para poder predicarle el evangelio a la gente. Y no tenía una casa donde morar. Estamos empezando por la condición de que él era rico, pero se hizo pobre. Aleluya. Un día le cobraron impuestos el Imperio Romano, que saqueaba a todo el mundo con los impuestos. Todo el mundo tenía que pagarle impuesto al César, al gobernador. Y sabes tú que un día se acercaron los que cobraban impuestos y le pidieron plata. Pero vaya sorpresa, el dueño del universo, aleluya, el que lo tiene todo, no tenía ni una moneda en el bolsillo, ni siquiera para pagar el impuesto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. La única forma de pagarlo, hizo uso de su soberanía. Le dice a Pedro, Pedro, anda ve y trae un pez, anda ve a pescar. Y cuando Pedro tiró, no sé si con qué clase de herramienta fue a pescar, pero sacó un pez. Dice la Biblia que sacó un pez. Y el Señor le dijo, ábrelo. Y dentro del pez había una moneda. Y le dijo, paga por mí, paga por ti. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Tremendo, no tuvo un sepulcro para ser enterrado dignamente, no tuvo. El ser más hermoso. ¿Para cuántos Jesucristo es el ser más hermoso? El más precioso, aleluya. El más lindo, aleluya. El más bueno, aleluya. Bendito su nombre, bendito su nombre. A mí me conmueve porque en verdad Él vivió en carne propia. Que en el día de su muerte, dicen las Escrituras,
que nadie tenía el valor de reclamar el cuerpo. Los discípulos se fueron. ¿Por qué se desaparecieron los discípulos? ¿Por qué se fueron? Porque tenían miedo que a ellos también los mataran. Quedó solo, colgado en la cruz. Y solamente en medio de esa multitud se levantó una persona rica. Por eso dice la Biblia que con los ricos fue en su muerte. Se levantó un tal José de Arimatea y le dijo: deme el cuerpo, démenlo a mí. Y lo descolgaron de esa cruz, se lo llevó. Dice la palabra que lo limpió, lo enjuagó y le enjugó, lo perfumó y lo enrolló en un lienzo. Estaba profetizado que con los ricos sería su muerte. ¿Sabe que esa historia de José de Arimatea, el rico, era tan rico y tan influyente que nadie le reprochó? Pero nadie se atrevía a coger ese cuerpo. Pero ese día se supo que José de Arimatea era seguidor de Cristo. Aleluya. No se avergonzó y le dijo: démenlo. José de Arimatea es el tipo del creyente que cuida el cuerpo de Cristo. Es el tipo de ese creyente que no atenta contra la iglesia. Es ese tipo de creyente que custodia, guarda la iglesia. Porque sabe que este es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Ese José de Arimatea la lavaba, lo limpiaba el cuerpo, lo ungía, le echaba perfume. El día que entró a Jerusalén, tuvo que mandar a buscar un asno prestado. Aleluya, aleluya. Segundo, siendo el santo, el Dios santo. Aleluya, aleluya. Siendo el puro, el inmutable, el que no cambia, aleluya. Lleno de pulcritud, totalmente puro por dentro y por fuera, aleluya. El pecado no lo toca, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios lo hizo pecado. Amén, hermano, amén. Según 2 Corintios capítulo 5, el verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el único lugar donde el pecador es hecho justo es cuando se encuentra, cuando se esconde en la muerte de Cristo. El único lugar donde te van a ver sin pecado es en Jesús. El único que declara justo al culpable se llama Jesús. El único que declara justo al pecador, al malo, es el Señor Jesucristo. Por eso este mensaje no tiene cabida en la lógica humana, porque en la lógica humana el malo, el pecador, es reo de muerte, pero si se encuentra con Jesucristo, se salva. ¿Cuántos se encontraron con este Salvador o cuántos los encontró? Estábamos muertos, perdidos en delitos y pecados, aleluya. Por eso Isaías 53, el libro profético por excelencia acerca del Mesías, dice que Dios cargó en él el pecado de toda la humanidad. Es bueno que sepa usted que el pecado suyo, toda la maldad que usted ha hecho desde que nació hasta ahora, fue puesta sobre Jesús. Todas las maldades del mundo, sin importar quiénes sean, porque aquí en la tierra los pecadores se clasifican. Los pecadores honorables, los que se visten bien, los que están en lugares de privilegio. Eso no quiere decir que no son pecadores. Son tan pecadores como los que no somos honorables. Y qué bueno que sepa usted que el único que murió por todos nosotros, por usted y por mí, por el pecado suyo y el pecado mío, se llama Jesús.
Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? El peso, el pecado de toda nuestra maldad fue descargada sobre Él. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. El Señor Jesucristo en esa condición no solamente llevó el pecado, nuestras desgracias, nuestras maldiciones, nuestras enfermedades. Para poder entender esto hay que creerlo. Porque esta es la buena noticia, que el pecador que está allá afuera no lo sabe. El borracho y el drogadicto no lo sabe. El maleante que anda por las calles haciendo de maldad no lo sabe. Que hay uno que cargó sobre él todas sus maldades. Aleluya. Bendito sea el Señor. Sufrió nuestros dolores. Por eso Él puede sanar. Por eso Él puede salvar. Por eso Él cura. Por eso Él libera. Aleluya. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros, aquí estamos incluidos todos. Creyentes o no creyentes, dice la Biblia. Y todos nosotros nos descarriamos. Cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén, amén, aleluya. El apóstol Pedro se refirió a este pasaje en la primera carta, el capítulo 2, el verso 24 y 25. El apóstol Pedro dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hoy es posible que el hombre muera al pecado también. Por cuanto Él murió al pecado, nosotros también morimos si creemos en Él. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. 3. Siendo bendito, fue hecho maldición. Qué cosa tan sorprendente. Gálatas 3, capítulo 3, versos 13 y 14 dice: aleluya, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Escúcheme atención lo que dice la Sagrada Escritura. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado. ¿Dónde? Por eso nosotros no le hacemos culto a la cruz. Las religiones monárquicas, las grandes organizaciones, conservan pedazos del madero. Dicen que conservan la corona de espinas. Algunos conservan el vaso. ¿Cómo le llaman al vaso que él bebió? Tiene un nombre especial, le ponen el vaso. ¿Cómo? El cáliz o el santo trial, algo le dicen así. Algunos conservan las sábanas, el lienzo. Algunos se quedaron. Esos son Eso solamente son reliquias históricas, pero no salvan, no liberan, no perdonan pecados, no regeneran. El que libera del pecado, el que regenera, el que sana, el que salva, fue el que colgaron en esa cruz. Pero Él no se quedó allí, Él descendió. Aleluya. Ellos se quedaron con la reliquia, nosotros nos quedamos con el que murió. Por eso, esa cruz ya era maldita. Porque la ley rezaba:
La ley, antes de morir, ya la ley decía que todo el que colgaban en una cruz era considerado maldito, porque era la pena de muerte que el Imperio Romano utilizaba para los malhechores. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Yo no sé si a usted le produce algo, pero a mí me da una cosa en el corazón. Que se hizo maldito por mi culpa. Yo tengo la culpa de que él fuera declarado maldito. Me quitó mi maldición y se la llevó. Qué bueno que sepas que la maldición tuya se la llevó Jesús. Por eso en esta hora todos los que creen en él son benditos. Los que le dan el rostro a los que lo miran son bendecidos. Por eso el verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, que es el regalo más hermoso. Su compañía, su presencia. La iglesia nunca está sola. El cristiano nunca está solo. El Señor nos regaló su Espíritu para que esté con vosotros todos los días. Es el único que no se va de tu desgracia, el único que no se va de tu dolor. Siempre es el fiel compañero. Aleluya. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cuando lo llevaron ante allá en la plaza donde estaba el gobernador, ante Pilatos, ante toda esa gente, esperaban que él dijera algo, que él se defendiera, pero no dijo ni una palabra. Pilato le dijo: ¿acaso no ves que yo tengo poder? Mira, oye, ese gobernador le dice: ¿acaso no te das cuenta que yo tengo poder para soltarte, para librarte? Y el Señor lo miró y le dijo: tú no tienes ningún poder si no te he dado de lo alto. Lo que pasa es que el propósito de su sufrimiento y de su dolor era para salvar a la humanidad, incluyendo a Pilato también. Aleluya. Por eso no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante sus trasquiladores humedeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos en sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén, amén, aleluya. La ira de Dios contra el pecado de la humanidad cayó en Cristo. Dios satisfizo su justicia y le hizo maldición, cargando sobre él, sobre su cuerpo, sobre sus hombros, la culpa suya y la culpa mía. Por eso él es el considerado el único que quita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos mis pecados y tus pecados fueron verdaderamente puestos sobre él. Amén. Y se hizo maldito por tus pecados y por los míos. Atravesó el violento azote y la crucifixión sangrienta para pagar la pena por todos nosotros. El otro día veía en Instagram un joven hablando cómo los científicos volvieron a través de la inteligencia artificial, cómo reestructuraron el cuerpo y cómo lo mostraban, cómo quedó por las laceraciones que le hacían, los latigazos en el cuerpo de Jesús. Y no es como me lo pintan por ahí. Según la inteligencia artificial, las costillas se le veían. Porque dicen ellos que cada vez que lanzaban ese latigazo eran pedazos de carne que se traían.
Oh, aleluya. Dice el Salmo 41, aleluya. O el Salmo 22 dice: mi paladar, mi lengua se pegó. Y dice: y sentía cómo se descoyuntaban mis cuerpos, mis huesos. Su lengua se le pegó al paladar porque no podía tonarse. Estas costillas se le veían. El arte nos vende una imagen falsa de ese Cristo vivo. Pero la historia sí dice que la gente miraba esas cosas de lejos. Porque la única que se quedó cerca fue María. Aleluya. Y dice la Biblia que estaba totalmente desfigurado. A ese Cristo lo dejaron sin hermosura. La gente lo pinta con un rostro, pero en la cruz dice que fue desfigurado. Lo dejaron sin hermosura. Y hoy los cristianos lo deseamos. Deseamos verlo, aleluya. Deseamos verlo. Estamos esperando porque Él dijo que volvería. Él vendrá otra vez. Él volverá. Cuatro. Siendo rey se hizo siervo. Siendo rey se hizo siervo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es sorprendente su condición de Dios, su condición de rey, su condición del ser único, lo tuvo en poco. Dejó todo eso para venir a salvarnos a nosotros. Amén, amén, aleluya. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. Oh, aleluya. Él mismo se humilló. Él mismo se humilló. A Él no lo humillaron los hombres. No. Él mismo lo hizo, aleluya. Y dice la Biblia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están arriba en los cielos y los que están debajo de la tierra. Por eso el pecado, el diablo, el mundo y los hombres caen de rodillas ante Él. Póngase de pie en esta noche, aleluya. Aleluya. Qué hermoso caer de rodillas ante este señorazo. ¿Cuántos quieren hacerle un homenaje a Él en esta noche? Hazle un homenaje a este rey. Tírate de rodillas y dile sobre ti, Señor. A ti doblo mi rodilla, rey. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos le quieren hacer un homenaje? ¿Cuántos vienen acá a arrodillarse a decirle: Rey, eres el Rey, eres el Salvador? Aleluya. Eres mi Dios, eres mi Salvador, eres el que me sana, eres el que me liberta, eres el que me perdonas. Aleluya, 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 aleluya. Yo pensé que esta iglesia se iba a arrodillar. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia de Ayacucho le hace honor a este rey. Los ángeles se postran delante de él y se quitan las coronas y le dicen: Santo, 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 Santo. Los amigos que están aquí, los amigos que nos acompañan aquí, ¿cuántos van a venir aquí a decirle: Maestro, Rey de reyes, Señor de señores? ¿Cuántos de los amigos que están aquí le van a decir: aquí estoy, Maestro, aquí estoy, Rey, doblo mis rodillas?
para reconocer tu poderío, tu grandeza, tu señorío, tu dominio. Algún amigo, alguna amiga, aleluya, que quiera reconocer que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo es su Dios. ¿Dónde está ese amigo, esa amiga? Quisiera ver un amigo, una amiga que quiera venir a los pies del Señor esta noche, reconociéndole que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él es tu Dios, que es tu Salvador. Aleluya, un amigo, una amiga. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tienes esperanza, aquí hay salvación para tu vida. Y si estás enfermo, hay sanidad para tu cuerpo. Si estás enfermo, aquí hay sanidad para tu cuerpo. Oh, eres mi bien en el mal, eres mi paz en la guerra, eres mi consolador. Cuando me encuentro en tristeza, cuando me encuentro en tristeza, oh, eres quien cura mi mal. Eres quien cura mi mal. Oh, aleluya. Cuando mi cuerpo se enferma, eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas. Y sin ti sé que no superar mis problemas. Yo por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas por tu bien. Sé que ya en el cielo tengo una corona. Adóralo, iglesia, adóralo, adóralo a Él. Aleluya. Eres mi amigo ideal en el momento de pruebas. En ti yo puedo confiar. Mis horas de tristeza, siento sonreír. Gloria a tu nombre, Señor. Cuando he triunfado en las pruebas, pero te escucho llorar. Cuando a mi eleva tu senda, eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas. Y sin ti sé que no lograría superar mis problemas. Yo por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas por tu bien. Sé que ya en el cielo tengo una corona. Eres luz. Adórelo. Aleluya. Ilumina mis negras tinieblas. Gloria a Dios. Aleluya. Superar mis problemas. Hoy por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas por tu bien. Sé que ya en el cielo tengo una corona. Aleluya, aleluya. Fuerte ese aplauso para Él.